Hola, buenos días. El día de hoy estaremos realizando una entrevista hacia una persona que permanecerá en el anonimato. La siguiente información que nos brindará será con fines hacia la educación. Esta persona sufrió un tipo de violencia. ¿Qué tipo de violencia? Sufrió tipo de violencia sexual, más enfocada en el acoso. En unos momentos hablaremos con ella, le realizaremos varias preguntas y claro, todo con su consentimiento hacia esta persona. Bueno, empezaremos con la primera pregunta. ¿Cómo se desarrolló este contexto de la situación? ¿Nos podrías contarnos un poco sobre cómo comenzó la situación de acoso que enfrentaste tú? Bueno, todo comenzó cuando venía saliendo del metro. Iba a tomar el transporte público hacia mi casa. Lo tomé normal, todo iba bien al inicio. Posteriormente al lado de mí se sentó un hombre, el cual al principio se me hizo un poco extraño. Aunque tenía un poco de dudas sobre la persona, no le tomé importancia. Entonces sí, ese sería el contexto en el que se desarrolló la situación en el transporte público. Vale, bueno, ¿cuáles fueron los primeros indicios que te hicieron sentir incómoda o vulnerable? Eh, en primer lugar fue de que el señor se sentó muy cerca de mí. Eh, yo estaba sentada junto a la ventana, entonces el señor se sentó al lado de mí, pero no guardaba mucho su distancia, como que comenzaba a acercarse mucho a mí, y me hacía sentir incómoda. Se- este, mm, Comenzaba primero como que se hacía una persona dormida, como si se estuviera haciendo el dormido, y se estaba recargando e inclinando mucho hacia mi lado. En ese momento como que me sentí vulnerable porque decía así como que ¿por qué está acercándose a mí? Entonces varias personas en la combi como que sí, en el transporte como que sí vieron extraña a la persona. Y esa fue como que la situación, y siento que el miedo me paralizó en ese momento porque no sabía qué hacer. Ah, sí, comprendemos. ¿Crees que tuvo un impacto emocional y psicológico hacia tu persona, ya que cómo te sentiste emocionalmente durante y después de la experiencia de acoso que sentiste? Con miedo, porque siempre he pensado que si en algún momento me llega a suceder un tipo de acoso o algo así, puedo reaccionar de alguna manera, y siempre creí tener un plan acerca de eso, pero en ese momento te paraliza. No sabes qué hacer y no sabes cómo actuar, no sabes si defenderte, no sabes si moverte del lugar. Entonces es un miedo que te paraliza. Y sí, Bueno. ¿Has notado algún cambio en tu vida personal, laboral o social como resultado de lo sucedido? Sí. sí, he notado cambios porque creo que aunque sea generalizar un poco, me da un poco de pánico el estar con personas, ya sea hombres específicamente, en algunas situaciones, ya sea en el trabajo o a solas, por la misma situación. Entonces, creo que sí ha generado un impacto en cuanto a esa situación. En cuanto a mi vida personal, creo que a base de esto he tratado también de no salir muy noche, de andar muy noche en la calle o de usar el transporte público con mucha regularidad. También siempre he tomado la medida de, en caso, bueno, en este caso en el transporte público, no sentarme al lado de hombres, o sí como una medida de prevención también. Al Bueno, igual como he cambiado mi forma de vestir, eh, bueno, sí hay ciertas prendas que ya no he utilizado a raíz de esto, entonces sí trato de tener un poco más de precaución. ¿crees que hubo reacciones y apoyo hacia ti? Porque a lo mejor tú llegaste a compartir lo que estabas pensando con alguien cercano, o cómo reaccionaron al haberles contado lo que tú pasaste. Bueno, en ese momento en el que sucedía la situación de acoso, una pareja sí vieron que, bueno, lo que estaba haciendo este sujeto, ¿no? En ese momento sí me brindaron apoyo, me hicieron que me cambiara de lugar, me dieron el apoyo de tener la valentía de salir de esa situación. Y sí lo llegué a compartir con un amigo. En ese momento lo compartí con mucha gente porque era una forma como de liberar mi estrés de la situación.
reaccionaron de una y el como por qué, o sea, cuál había sido sí, el inicio de la situación. Y también reaccionaron de forma un poco molesta porque pues en ningún momento me había ocurrido esa situación. Entonces el hecho de que yo llegue y le cuente a alguien mi día y después una situación de cosas sí es un poco alarmante en ese sentido. Bueno, ¿buscaste ayuda profesional como terapia o asesoría legal? No, lo dejé al azar y creo que fue un momento incómodo y en eso quedó. En ese momento sí me sentí mal y sí sentí un poco de impotencia porque no podía hacer nada. Entonces, sí, sé que es un tema que se queda al aire y pues no es como que se le tome mucho en consideración y no es algo como que puedas recurrir legalmente en ese momento. Vale, o sea, a lo que te ha pasado, si te volviera a pasar, ¿volverías a recurrir legalmente? Creo que no, creo que sería una situación en la que solo pasa en el momento y siento la impotencia del momento, pero creo que en base a las situaciones y en lo que pasa, creo que no se le tomaría la importancia que se le debe tomar al acoso. Entonces creo que esa es una de las razones por la que las mujeres no proceden legalmente o no hacen nada, solo es una situación incómoda que sucede y pues ahí se queda el tema en el aire. Bueno, haciendo reflexión sobre el sistema y la sociedad, ¿qué mensaje te gustaría dar a quienes no entienden la gravedad del acoso sexual? De que se pongan en el lugar de una persona que sufre acoso, de cómo tiene que vivir su día a día, de las medidas, los cambios que tiene que hacer en su vida para poder evitar este tipo de situaciones incómodas. También creo que una forma sería brindar apoyo, como a mí me lo brindaron en ese momento. Y creo que sí una, sería una forma de poder entender un poco más el acoso y entender las situaciones que derivan después de que se sufre un acoso, porque incluso pueden llegar a, o sea, el paso principal sería un acoso, puede llegar hasta un feminicidio o demás, ¿no? Entonces, sí creo que se le debería dar más visibilidad al acoso y hacerlo un tema importante en el cual se tomen medidas en cuanto a esas personas. Vale, te agradecemos mucho por compartir tu historia con la confianza y con el valor que tienes. Sabemos que no es fácil hablar de esto y tu testimonio es importante para generar conciencia y apoyar a los demás. Si necesitas apoyo adicional o si requieres algo, podemos hablar y no sé si te generó molestar. Estamos aquí para ayudarte o buscar recursos adecuados. Sí, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy estaremos haciendo nuestra segunda entrevista hacia una persona que sufrió violencia física. La violencia física es el daño que ocasiona otra persona hacia una persona, ya sea empujándola, golpeándola, lanzándole objetos, y esto provoca un daño físico integral hacia esa persona. Esa persona que entrevistaremos el día de hoy va a permanecer en el anonimato. Así que nos dio todo su consentimiento para hacer esta entrevista con fines educativos. A continuación haremos la siguiente entrevista. Para empezar con la primera pregunta. ¿Cuándo y cómo comenzó la situación de violencia física que viviste? Mi violencia, el caso que viví sucedió el 9 de noviembre, más bien, mejor dicho, el 10 de noviembre en la madrugada, a las 2 de la mañana. ¿Podrías compartir cómo te diste cuenta de que estabas en una situación de violencia? Me di cuenta cuando escuché la clásica frase que usan para saltar. Vale, vale. Bueno, ¿quiénes estuvieron involucrados, así como deseas mencionarlos o cómo afectó tu entorno personal o familiar? Pues simplemente fueron terceras personas. Vaya, bueno, para continuar tenemos un impacto emocional y físico. ¿Cómo te sentiste mientras vivías esa situación? Pues me sentía en shock, vaya, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué efectos físicos y emocionales enfrentaste como resultado de la violencia? Físicos, pues una fractura expuesta de radio y cúbito, derivado de eso una operación, múltiples golpes en los labios y en partes del cuerpo. Bueno, ¿cómo afectó esta experiencia a tu autoestima y a tus relaciones con los demás? Mi autoestima no afectó para nada, y con los demás simplemente tengo que estar
encerrado en mi recuperación y no puedo ver a las personas que veía cotidianamente. Vale, vale. ¿Hubo alguna decisión de buscar ayuda y superación? Como pregunta, ¿qué te llevó a buscar ayuda o salir de esta situación? Eh, pues que me llevó a buscar ayuda, pues el que me estaba desangrando, vaya, en el momento. Bueno, ¿a quién o a qué ocurriste para encontrar apoyo? Simplemente busqué a personas que estuvieran en la calle y pudieran ayudarme en ese momento. ¿Qué fue lo más difícil durante el proceso de salir de la violencia? Pues no sabría decirte en el momento, pues simplemente pues pasó en un instante, vaya, tiempo después, pues obviamente el tiempo que estuve en el hospital y la recuperación y todo eso. Bueno, ¿hubo alguna reflexión y mensaje para otros? O sea, mirando hacia atrás, ¿qué aprendiste sobre ti mismo a través de esa experiencia? Pues simplemente tener cuidado, siempre tener a alguien de confianza con quien estar en el momento y no estar solos. Vaya, ¿qué mensaje le darías a alguien que está enfrentando una situación similar y sientes que no ha salida? Pues es que en mi caso no, no hay forma de salir de violencia, digamos, ya que lo mío fue un asalto, fue una violencia de asalto. Está bien, ¿qué apoyo consideras que es más necesario para las víctimas de violencia física? Pues el apoyo familiar es muy importante, de tus seres queridos, cercanos, todo eso es muy importante. Bueno, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Crees que los pasos que has dado hacia tu recuperación y la construcción de tu vida es más tranquila? Pues me siento bien, gracias a Dios, he llevado de una manera correcta la recuperación y poco a poco vamos a lograrlo. Bueno, como pregunta final, ¿sabías que pudieras haber denunciado a los agresores si tenías o conoces a ellos al Ministerio Público? Sí lo pensé realmente, pero pues no se me dio el tiempo ya que yo estaba en el hospital y una vez ya salido, no, no le vi el caso. Bueno, bueno, gracias por abrirte y compartir tu experiencia. Estoy seguro de que tu historia ayudará a inspirar a muchos que han pasado así por experiencias de asalto y han sufrido golpes y demás. No, al contrario, es un gusto poder estar contigo y espero mi historia te sirva de algo y te sea útil. Bueno, en caso de que usted esté pasando por un tipo de violencia similar, puede comunicarse al siguiente número, 800-911-2000, que es el Centro de Atención Ciudadana a la Línea de la Vida. Ahí les brindarán un apoyo y les darán atención y solución a su problema. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.